Espíritu Santo, dice, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así he titulado esta enseñanza, la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le daré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman? Alguien que diga conmigo, clamor, que claman a él día y noche. Mira lo que dice el Señor en el verso 6. Oíd lo que dice el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Él no quiso hacerle caso a esta mujer por un tiempo. Fue por un breve tiempo, por un corto tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Un hombre injusto, un hombre que no temía a Dios, un hombre que no respetaba a hombre, pero estaba hablando de hacer justicia. A una mujer que estaba perseverando, a una mujer que no desmayó, a una mujer que clamó, a una mujer que sabía que si ella perseveraba, que si ella seguía trabajando con fe, iba a obtener lo que estaba esperando de parte de Dios. No es que Dios sea injusto o sea malo, pero el Señor nos está refiriendo a esta parábola para que nosotros nos demos cuenta de que si así como dijo este hombre, que no temía a Dios, que no tenía temor de hombre, pero que le iba a conceder a esta viuda su petición, así como lo dijo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Una pregunta que te hago esta noche, ¿será que Dios se tardará en responderte, mujer que estás ahí, varón que estás ahí, amigo que estás ahí? ¿Será que Dios se tardará en responder lo que estás esperando de él? No. Cuando perseveramos, cuando creemos, cuando esperamos con fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, o sea, la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por la fe los antiguos alcanzaron mayor testimonio. Y podemos ver las historias de los antiguos, podemos ver a Abraham, podemos ver a Job, podemos ver a estos hombres grandes de la Biblia, a David, podemos ver a estos hombres de la antigüedad, cómo alcanzaron las promesas de Dios, porque clamaron y clamaron con fe, perseverando, creyendo y esperando con paciencia, porque cuando hay paciencia hay fe. La paciencia enlazada con la fe tiene su propósito, pero también tiene su respuesta, porque la fe es la confianza de lo que tú estás esperando y las cosas que no se ven. Os digo que pronto les hará justicia el Dios eterno, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que cuando Cristo venga, hallará fe en tu casa, hallará fe en tu vida? ¿Será que Cristo en estos momentos está encontrando fe? ¿Será que tú le estás haciendo un clamor a Dios, estás levantando un clamor a Dios, estás clamándole a Dios y Padre en el nombre de Jesucristo? ¿Y será que tienes fe para recibir lo que estás esperando de parte de Él? Ahora yo quiero enlazar una palabra que está en Mateo capítulo 15, en el verso 21, aleluya, porque esta palabra enlazándola podemos familiarizarla y ya les voy a decir por qué. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 15, verso 21, titula La fe de la mujer cananea, aleluya. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra alguna. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces ella vino y se postró ante él, diciéndole: Señor, socórreme. Que esa palabra del verso 21 donde dice Señor, socórreme, tiene signos de interrogación. O sea, que yo lo puedo dramatizar de esta manera: Señor, socórreme. Socórreme, por favor. ¿Quién está allí que está clamándole a Dios con tanto fervor, con tanta fe? Esta mujer clamó con tanta fe y dijo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Damos gracias al Señor por esta palabra, aleluya. Alabado sea tu nombre, eterno Dios. Bendigo tu palabra, Señor. Y que tu palabra sea, Señor Padre, como esa espada que penetra, que convence, que hace la obra, que toca las vidas, que transforma las vidas, que, Señor, convence de pecado, de justicia, de juicio, pero también da el convencimiento de que tú eres eterno y que tú tienes la respuesta para esa mujer que está allí escuchando. Tienes la respuesta para ese varón que está ahí escuchando, que está esperando de parte tuya lo que por mucho tiempo ha clamado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aleluya. Y en esta historia podemos ver varias lecciones para nuestra vida. Hay varias lecciones para nuestra vida. Número 1, el trasfondo. Número 2, un viaje misionero. Número 3, una madre atribulada. Número 4, el hijo de David. Y número 5, su fe es probada al extremo, aleluya. ¿Cuántos dicen amén en este momento, aleluya? Número 1, el trasfondo. Tiro y Sidón, comenzó diciendo la palabra. Saliendo Jesús de allí, fue a la región de Tiro y Sidón. Aleluya, vive Jesús. Vive Jesús. Y Tiro y Sidón eran regiones de la antigua ciudad griega Fenicia, ubicada al norte de Israel. Una región pagana que adoraba a la diosa Acera y al dios Baal. La diosa Acera, que es conocida como la diosa del cielo, escúchame bien, y en nuestros tiempos, en nuestros días, es conocida como la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Candelaria, y etcétera, etcétera, etcétera. La diosa de Acera, conocida como estas diosas, y que cuando los cananeos clamaban a esta mujer, ellos decían que esta diosa, ¿cuál mujer diosa?, le respondía sus peticiones. Pero también una región que también adoraba al dios Baal, a los Baales, una región que era idólatra, una región que era rechazada por las creencias y las leyes que Dios había establecido en el pueblo. Una mujer que no era del pueblo de Dios, una mujer que dice en las escrituras, aquí dice la fe de la mujer cananea. Esta mujer no hacía parte de Israel, no hacía parte del pueblo judío, no hacía parte del pueblo que se le había establecido las promesas de parte de Dios, pero era una mujer que había escuchado, una mujer que había oído que venía un Mesías, que venía a sanar, que venía a quebrantar corazones, que venía a libertar a los endemoniados, que venía a suplir las necesidades, pero un Mesías que venía a traer salvación. Y aunque ella no era del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pero ella creía en el poder de Dios, aleluya. Número 2, un viaje misionero. Tiro y Sidón era tierra de gentiles, lo que les estoy diciendo. Tierra que quedaba fuera de los límites de Israel hacia afuera, una tierra pagana. Pero él llegó allí para descansar. Llegó también para enseñar a sus discípulos. Descansar, ¿por qué? Porque recuerda que Jesús iba caminando y él siempre lo agolpaban las multitudes. Cuando nosotros leemos las escrituras, podemos encontrar de que hay varios textos que nos hablan de que Jesús entró a la barca a descansar y sus discípulos quedaron despidiendo a la multitud. Él les dice en ese pasaje: vayan
y despidan la multitud mientras que yo entro a la barca a descansar. El Señor necesitaba descanso, y como en la región, en la nación de Israel, la gente lo agolpaba buscándolo por los milagros que él hacía. Entonces él necesitaba irse a una región fuera para que la multitud no lo agolpaba y para tener privacidad y poder enseñarle a sus discípulos. Pero resulta de que la fama de Jesús se había extendido, resulta de que la fama de Jesús se había expandido, y entonces él no podía detener esto. Él no podía detener que su fama se haya extendido, y que aún en regiones y naciones fuera de Israel ya su fama había llegado. Y la fama que había llegado era que sanaba, era que libertaba, era que concedía las peticiones, y era el que traía sanidad. Y aún en una tierra pagana estaban creyendo en él. Él se fue por un momento porque necesitaba tranquilidad, pero también necesitaba enseñarle a sus discípulos, enseñarle a qué había llegado Jesús aquí a la tierra. ¿A quién era Jesús? ¿Quién era él? Recuerden que discípulo viene del griego estudiante, del griego de la traducción de aprendiz. Los discípulos eran personas que estaban preparándose y conociendo para qué Jesús había llegado aquí a la tierra. Y Jesús necesitaba una parte privada, una parte donde estuviera, donde nadie lo llamara. Entonces resulta que Jesús, saliendo de Israel y entrando a Tiro y Sidón, se encuentra con esta mujer clamando a sus espaldas, diciéndole: Jesús, Jesús, aleluya. Pero no me voy a adelantar, vamos punto por punto. Número 3 dice: una madre atribulada. ¿Qué madre o qué padre que ama a sus hijos, y si sus hijos están pasando por un inconveniente, no hacen lo posible? Si su hijo necesita médico, lo llevan al hospital. Si su hijo necesita una medicina, van a la farmacia. Si su hijo necesita cualquier cosa que tenga una situación difícil, los padres buscan la manera para resolverlo. Esta mujer cananea, o en el libro de Marcos, que también la podemos ver como la mujer sirofenicia, era una mujer que tenía su hija endemoniada, estaba en su casa endemoniada, pero ella sabía que su milagro lo iba a encontrar por medio de Jesucristo, por lo que ya había escuchado, y por tener el desespero, así como lo tenía Jairo, un principal de la sinagoga, que también su hija estaba a punto de morir. Jairo sabía que Jesús iba a llegar a esa región y que Jesús podía libertar a su hija de esa enfermedad. ¿Y por qué llegó el conocimiento a Jairo de que Jesús resolverle ese problema que él tenía? Porque había escuchado. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué escuchaba Jairo? De que hay un Mesías, hay un hombre llamado Jesús que vino a la tierra y que está sanando, que le da vista al ciego, que camina el paralítico, que oye el sordo, que el que está leproso es sanado, que el que tiene cualquier enfermedad, el Señor lo sana. Y él había escuchado, y él dijo: si yo le digo a este hombre que entre a mi casa para que sana a mi hija, él lo hará. Esta mujer por mucho tiempo había escuchado, por mucho tiempo había oído de que había un Mesías, el Hijo de Dios, y ella lo reconoció como el Hijo de Dios, y era el desespero de ella, que estaba haciendo lo posible para que su hija fuese libertada de este demonio, aleluya. Ella clamaba por su hija, pero era griega, era cananea, no entraba en el pacto del pueblo de Israel. Si nosotros vemos varias historias en la Biblia, cuando Jesús se sentó con la mujer samaritana, y la mujer le dice de que este pozo, que era el pozo de Jacob, lo dejó su padre para que ellos se abastecieran de él. Cuando ella está tomando y sacando agua, Jesús le pide, él le dice: mujer, dame agua. Pero él le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy una samaritana? Mujer, si tú supieras el conocimiento de Dios y quién es el que te está pidiendo de tomar, tú le dieras de tomar. Y esta mujer, sin duda, él comenzó a hacerle varios interrogantes, y ella le dice: nosotros salimos a este campo a adorar. Pero Jesús le dice: la salvación fue creada primero para los judíos. El Señor está enseñándole la palabra que viene por mucho tiempo de leyes.
En las leyes habla de que todas las promesas eran para el pueblo de Israel. Eran solo para los escogidos. Eran solo para las generaciones de Abraham. Eran solo para las generaciones pasadas, los judíos, los israelitas. Y que los gentiles no entraban en esas promesas. Pero aquí en esta escritura, el Señor nos enseña de que Él vino a romper eso. Y nos enseña de que eso iba a ser roto en el momento que Él muriera en la cruz derramando toda su sangre. Y que resucitara el tercer día. Porque ahí, como nos dice las escrituras en el libro, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, donde dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todo el que cree le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto lo está hablando para los gentiles. Esto lo está hablando no solo para los judíos, porque Él vino por los judíos, Él vino por Israel, pero los judíos fueron los mismos que lo entregaron. Los judíos fueron los que lo rechazaron. Los judíos fueron los que no creyeron en Él. Pero Él dijo: como ustedes me rechazan, entonces yo voy a rescatar también a los gentiles. Pero Él está diciendo aquí a la mujer que todavía no había llegado su tiempo, no había llegado su hora. Y a su nombre, aleluya, sea la gloria. Santo es el Señor, bendito. Cuando esta mujer está clamando, como dice el punto número 4, el punto número 4, la lección número 4 titula el hijo de David. A pesar de su cultura pecaminosa, esta mujer reconocía a Jesús, quién era. Una mujer gentil, una mujer de un pueblo pecador, cananea, griega, cananea, creyendo en dioses paganos, pero reconocía la grandeza de Jesús. Reconocía quién era Jesús, lo llamó y lo reconoció con un nombre mesiánico: el hijo de David. Jesús, hijo de David, hijo de David. Ahí lo podemos ver en la lección número 5. Su fe fue probada al extremo. Verso 22 al 25 dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí está reconociendo, porque las escrituras nos dicen que el Mesías iba a venir del linaje de David. En las escrituras los profetas hablan de que iba del trono de David, iba a nacer el Mesías, el que iba a libertar a este pueblo. Y esta mujer, que no era del pueblo judío, tenía más conocimiento que los judíos. Muchos de los judíos despreciaron a Jesús, a pesar de que sabían, según las escrituras de los profetas, según los escritos de los profetas, de que el Mesías iba a nacer en un pesebre, de que iba a tener una entrada triunfal con un pollino, de que iba a hacer todas las señales que Jesús estaba haciendo. Pero cuando Él vino a hacerla, nadie le creía, todos lo rechazaron. Y esta mujer, que no era del pueblo de Israel, que era una mujer cananea, una mujer pagana, ella estaba creyendo en lo que Dios había prometido en las escrituras de la ley. Y esta mujer lo está reconociendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ella estaba reconociendo que Jesús tenía grandes misericordias, de que Jesús iba a conceder, y concedió lo que ella estaba esperando. Jesús quería probar su fe al extremo. Cuando ella comenzó y le hizo el primer llamado: Jesús, Señor, lo reconoció como Señor. Ahora, la palabra traducida a Señor en español le quita muchos conceptos y muchas características de la palabra Señor en el original griego. Esta mujer hablaba griego. Recuerda que era griega sirofenicia de Canaán. Pero era una mujer que hablaba griego, y tanto el griego como el hebreo, arameo, el hebreo, traducía Señor como una majestad, con una grandeza, con un respeto. Aleluya, vive Jesús. Con un grande respeto. Y ella lo estaba reconociendo de esa manera: Señor, hijo de David, sabiendo su linaje, ten misericordia de mi hija. De mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, porque estaba probando su fe. Jesús sabe todas las cosas. Él sabe el presente, Él sabe el pasado, pero Él también sabe el futuro. Él sabía de que si esta mujer tenía gran necesidad, ella no se iba a clamarle a sus dioses. Ella no se iba a clamar a la diosa Acera. Ella no se iba a clamar al dios Baal. Él sabía y quería probar su fe, que tanto ella perseveraba para clamar a Él nuevamente.
Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Para los discípulos era molesto de que esta mujer estuviera clamándole Jesús. Ahora aquí nos registra de que ella hizo un llamado, pero tal vez ella decía: Jesús, Señor, por favor. Pero él se hacía la oreja sorda y los discípulos ya estaban hastiados de tantos gritos, y ellos le dicen: repréndela, Señor, que se vaya, despídela, porque ella es una mujer pagana, ella no hace parte de las promesas. Pero Jesús le hizo entender algo a sus discípulos. En el verso 24 dice: él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora muchos quizá tomaron esto como una metáfora, como una historia para dar a entender de que Jesús habló haciendo un ejemplo de que los perrillos no pueden comer del pan de la mesa. Y ella le responde, ella le dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahora, ¿por qué le llama Jesús perrillo? Los judíos reconocían a los cananeos como perros, los llamaban perros, pero no por grosería, sino que el perro en la Palestina antigua era un animal que comía carroña, era un animal que comía desperdicios, era un animal que comía cosas inmundas. Y por eso los llamaban como perros, porque el que cometía pecado, el que era pecador, era llamado inmundo. Pero nosotros podemos ver en las escrituras más adelante donde el Señor se presenta en visión a Pedro y le dice: Pedro, de todo esto puedes comer. Y Pedro le dice: Señor, pero no comeré cosa inmunda. Pero el Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Lo que antes los judíos y aún en la ley de Dios se llamaba como inmundo, como perro, como pecador, el Señor aquí lo está santificando. Ahora no era el tiempo era cuando Jesús resucitara de la tumba. Pero el Señor aquí está demostrando su infinita misericordia, porque así como el Señor habló con la mujer samaritana: mujer, la salvación es primero para los judíos, después para los demás, pero mi Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Y saben qué tiempo? No importa el tiempo, no importa la hora, no importa el lugar. Lo importante es que lo adoren en espíritu y en verdad. Lo importante es que crean en Él en espíritu y en verdad. Dios está buscando que lo adoren en espíritu y en verdad, pero no solo para una nación, sino para el mundo entero. El Señor amó tanto a la humanidad que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es para todo aquel que cree, no solo para una nación. Esta mujer estaba siendo desechada por sus discípulos y Jesús le dice: de los perrillos no pueden comer del pan de sus amos. Ahora, cuando le dice del pan de sus amos, del alimento de sus amos, Jesús estaba haciéndose ejemplo de él mismo, porque las escrituras nos enseñan de que Jesús es el pan de vida, el pan que da vida. Y el pan que comían los judíos, de la mesa caían las migajas y la comían los perrillos. Ahora, ¿quiénes son los perrillos? Los perrillos somos los gentiles que un día no reconocíamos a Cristo, que un día no entrábamos en las promesas, pero que después el Señor nos dijo: para el que cree, todo es posible. Y porque yo he venido a salvar al mundo, no a condenar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de todos los que creen, no de solo una nación. Aquí le está diciendo, y esta mujer demuestra su fe poderosa cuando le dice: pero Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y esto sorprendió a Jesús, pero también demostró a los discípulos de que el Señor no vino solo para los judíos, sino para la humanidad entera. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y el Señor en esa hora concedió su petición. Cuando esa mujer llegó a su casa, ella vio y se dio cuenta de que su hija había sido liberada de ese demonio en esa hora. Yo quiero invitarte a que tú clames al Señor. La necesidad de orar en todo tiempo. Dios necesita que tú lo busques en oración. La oración es
manera en la que nosotros podemos comunicarnos con Dios. Aleluya. Así como estas escrituras, esta mujer que no era del pueblo de Dios, un día nosotros no éramos del pueblo de Dios, pero la palabra nos enseña en Juan capítulo 3 verso 16 de que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia a todos los que eran condenados, eran llenos de pecado. El Señor nos ha limpiado con su preciosa sangre. Una mujer que clamó a Dios, que lo reconoció. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Las escrituras, las historias, las parábolas, todo lo que está escrito en la Biblia no está escrito por casualidad, está escrito por una razón. Y aquí el Señor nos deja una enseñanza poderosa. Jesús, tipología del Padre. El pan, tipología de Jesús. Los perrillos, que era esta mujer, tipología de los gentiles. Ahora, el Señor nos está permitiendo que comamos de su pan para que tengamos vida eterna. Pero esta mujer, cuando le está clamando a Jesús, Jesús no le responde la primera vez, pero ella le clama la segunda vez. Y Jesús le responde porque estaba probando su fe al extremo. Esta es la fe probada al extremo. Una mujer que clamó a Él. Dios está buscando personas que crean y que clamen a Él con toda certeza, con toda seguridad, creyendo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Clama a Dios por ese milagro. Clama a Dios por lo que estás pidiendo. Clama a Dios por lo que estás necesitando. Y Dios estará ahí para escucharte. La oración del justo puede mucho. Dios te concederá tu petición cuando tú eres probado al extremo. Y cuando tú oras sin desmayar. Y cuando ella clama, sus discípulos le dicen: Señor, repréndela. Ella estaba teniendo una oposición. Muchas veces cuando nosotros queremos buscar de Jesús, hay muchas oposiciones. Recibimos muchas oposiciones. Quizá cuando queremos buscar de Jesús, queremos ir a la iglesia, entonces decimos: no, tengo pereza. No, es que llegó. No, es que hoy tengo dolor de cabeza. No, es que hoy no quiero. No, es que hoy no tengo ropa. Es que toda la ropa está sucia. Es que no tengo dinero para llevar a la ofrenda. Hay muchas oposiciones. Aún cuando quieres ir a la iglesia, hay muchas personas que cuando te ven ir a la iglesia te critican y dicen: ahora te volviste aleluya, ahora te vas a volver loco, ahora sí te perdimos y todo esto. Y eso son oposiciones, lo que estaba recibiendo esta mujer. Pero a esta mujer no le interesó. Ella se hizo la oreja sorda cuando estos hombres la querían reprender. Ella, sin embargo, siguió clamando. Yo quiero invitarte a que tú sigas clamando, a que tú sigas creyéndole a Dios, a la grandeza de Dios, porque Dios, cuando tú perseveras y cuando tú persistes, cuando tú insistes, cuando tú resistes, entonces Dios te concederá lo que tú necesitas. Aleluya. Vive Jesús. Un día éramos desechados por el pecado. Un día recibíamos muchas oposiciones para acercarnos a Jesús. En un pasado recibíamos oposiciones por las amistades, porque nos gustaba practicar las cosas del mundo, porque buscábamos más lo que el mundo nos ofrecía a lo que Dios quería para nosotros. Pero aquí el Señor nos enseña de que Él vino por nosotros. Él rompió todos estos paradigmas. Antes un gentil no se podía asociar o relacionar con un judío. Era inmundicia porque los judíos lo tenían como inmundo. Pero Jesús nos enseña en sus escrituras por medio del apóstol Pablo cuando escribió la carta a los Efesios, que dice: porque Él es nuestra paz. Está hablando Pablo refiriéndose a Jesús. Jesús es nuestra paz. Jesús es tu paz, mujer. Jesús es tu paz, varón. Jesús es la paz de todos los que están allí del otro lado. Y dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Se está refiriendo a los gentiles y a los judíos. Había enemistades y había una barrera entre los dos pueblos, pero por la obra hecha en la cruz del Calvario, esa pared, esa fortaleza se rompió y vinieron a estar unidos en paz. Y esto es lo que nos está llamando el Señor hoy en día, llamándonos en paz, a que estemos unidos en paz y a que clamemos a Dios la necesidad de orar en todo tiempo y no desmayar. Muchas bendiciones, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y no siendo más, recuerda, Jesucristo viene pronto. Shalom.